Bienvenidos a Renovando Nuestra Mente, un podcast para cambiar nuestra forma de pensar y ver la vida por medio del mensaje bíblico, con el propósito de modelar a Jesús al mundo y ser la sal y la luz que éste necesita. Asegúrate de suscribirte a una de nuestras plataformas Spotify y Google Podcast para más contenido. Ahora con ustedes, su anfitrión Jason Jackson. Espero que las bendiciones del Señor sean derramándose sobre sus vidas el día de hoy, trayéndoles muchísimas bendiciones, alegría, salvación, esperanza en medio de toda esta circunstancia que estamos pasando. Yo hoy quiero hablarles acerca de un tema muy importante que es acerca de la Semana Santa. La Semana Santa es una conmemoración, una fiesta que se ha celebrado, algo que se ha celebrado, una conmemoración que se ha hecho a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia de la iglesia, que se analiza, se toma en cuenta, se toma un momento para analizar los últimos días que Jesús estuvo sobre la tierra, todas aquellas cosas que Él hizo, dijo, que fueron partes de esta última semana que Él estuvo sobre la tierra, que lo llevaron a la crucifixión. Entonces, la Semana Santa hace eso, nos hace ver la vida, los últimos momentos de Jesús, previo a su muerte, previo a su resurrección. Y eso es lo que yo quisiera hablar en cuanto al programa. Yo quisiera me hubiera gustado tomar cada día de esta semana para hablarles acerca de qué fue lo que pasó, qué fue lo que Jesús hizo, qué fue lo que Jesús realizó en el día lunes, martes, miércoles, así hasta llegar hasta el domingo de resurrección. Lamentablemente no tenemos el tiempo para hacer eso, pero por eso vamos a estar hablando acerca de 4 días. Y de esto va a consistir esta pequeña serie. Y esta serie pues se ha titulado de esta forma. Se ha titulado La Semana Santa, explorando la última semana de Jesús. Y entonces, para dar apertura en este día, vamos a ver lo que se llama el Domingo de Ramos. Y este día se conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén, cuando una de las fiestas importantes del judaísmo iba a llevarse a cabo. Y esta fiesta era la Pascua. Y la Pascua era la conmemoración de la salida del pueblo judío, del pueblo hebreo, de la mano de esclavitud de Egipto. El pueblo judío había permanecido esclavo por 400 años en Egipto. Ellos habían clamado a Dios por un libertador, a lo cual Dios les envió a Moisés para que Moisés los liberara. Y Moisés fue ese instrumento por el cual Dios realizó actos extraordinarios para que el pueblo de Dios pudiera ver de que era Dios mismo quien los estaba sacando. Y uno de estos eventos o hechos, que el Señor ejecutó fue la muerte de los primogénitos. Y para que este castigo, por así decirlo, no se efectuara en su pueblo, el Señor les dijo de que tenían que sacrificar un cordero, usar su sangre y pintar los marcos de sus casas con esa sangre, para que cuando el ángel viniera a llevarse o a matar a los primogénitos, el ángel viera la sangre, entonces el ángel pasara por alto de esa casa. Y es por eso que esa palabra Pascua, eso es lo que significa, pasar por alto. Entonces, cuando los judíos realizaban esto en la época de Jesús, es más, a partir desde ese momento que ellos fueron liberados en Egipto, desde ese momento, Israel ha venido haciendo esta fiesta.
con el motivo de conmemorar ese evento, de que, o sea, Dios los liberó. El Señor les había dicho que ellos tenían que realizar esta fiesta para que ellos nunca olvidaran de dónde Dios los había sacado, qué era lo que Dios había hecho por ellos para que ellos fueran libres. Entonces, ese era el objetivo por el cual los judíos del primer siglo realizaban esta fiesta de la Pascua. Además de eso, ellos también hacían esta fiesta con la esperanza de que ahora ellos fueran liberados, esta vez no de Egipto, sino de otra nación. Y en este caso era el sistema romano. Porque Jerusalén, Israel en aquel tiempo, en el primer siglo, era dominado, estaba bajo el yugo romano. Entonces ellos ya estaban cansados de ese sistema político, entonces ellos esperaban ser liberados de eso. Ellos esperaban de que Dios levantara a otro Moisés, por así decirlo, para que los liberara de esa condición en la cual ellos se encontraban. Entonces ellos esperaban a este personaje que es llamado el Mesías, el ungido. Y este personaje iba a venir a liberarlos. Y ellos anhelaban ese evento. Ellos anhelaban ese momento, que el Mesías viniera y restaurara a Israel, viniera y trajera el reino de Dios, viniera y restaurara el trono de David. Entonces, y esto es el punto que quiero que analicemos. Que en esa última semana, en ese momento de esa Pascua, de esa semana, el Mesías llegó. Ese personaje que ellos habían esperado, que habían estado esperando, apareció. Y ese es el punto que quiero que analicemos, que la llegada de Jesús a Jerusalén por última vez demostró su identidad como el Mesías, como el rey de los judíos, como ese libertador que los iba a liberar. Y es por esto que vamos a analizar 3 puntos en el Evangelio de Lucas. Y el primer punto es la entrada del rey. El segundo es la alabanza por el rey. Y el tercer punto es la revolución del rey. Así que analicemos el primer punto, la entrada del rey. Y para esto quiero que leamos Lucas capítulo 19, verso 28 al 36. Y así dice: Habiendo dicho esto, o sea, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Dentro de este pasaje que acabamos de analizar, yo quiero que notemos 2 cosas importantes. Una de ellas es que el transporte que Jesús usó para entrar a Jerusalén. ¿Y por qué es esto importante? La razón es que hay que tener en cuenta de que esta llegada de Jesús a Jerusalén no era la primera vez. Él desde que fue pequeño, él
con su familia venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Tenemos el caso en el mismo Evangelio de Lucas, donde Jesús, cuando era pequeño, de 12 años, se perdió en el templo cuando sus padres habían venido a celebrar esta Pascua. Y en sus años de ministerio con sus discípulos, tampoco era la primera vez. O sea, él ya había venido con sus discípulos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero fue la última vez. ¿Y por qué Jesús decidió entrar de una forma diferente? ¿Por qué él tenía que entrar de esta manera? ¿Por qué él tenía que entrar con un pollino o un burrito? Y la importancia o el propósito de esto es que Jesús entró de esta manera a Jerusalén porque él iba a cumplir una de las profecías mesiánicas importantes, una de las profecías que iba a hablar de que la liberación de Israel iba a venir sobre el rey montado en un pollino, en un burrito. Y esta profecía se encuentra en Zacarías 9:9 y mira lo que dice. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Lucas, este autor, no nos da ese detalle de esa profecía, pero Mateo, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, él sí te dice de que Jesús hizo esto de tomar un pollino, llegar a Jerusalén por medio de ese transporte para cumplir lo que el profeta había dicho, de que el Mesías, de que el rey iba a llegar de esta manera. Y Jesús no solamente lo hizo de esa forma, no solamente con esa intención, sino que también él traía un mensaje, por así decirlo. Él traía una doble connotación en cuanto al venir de esta forma, porque el pasaje de Zacarías nos habla de esperanza, de liberación, pero nos dice que este rey es humilde. Y el pollino, el burrito, venir en un burrito es un gran contraste a la forma en cómo los reyes de aquellos tiempos venían después de una conquista o venían para cuando iban a ellos a ser coronados como reyes. Ellos venían en caballos, venían de una forma tal que había en ellos este sentido como de grandeza, este sentido de ser mayor que los demás. Pero en cambio, la llegada de este rey en particular fue la de un rey humilde. Que él venía, o sea, Jesús como rey venía a traer un reino del cual sus ciudadanos iban a ser humildes. Es decir, que Jesús, siendo el rey, montado en un burrito, él venía a traer un reino que iba a ser caracterizado por ser un reino de paz, por ser un reino de humildad. Y es por eso él que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, hablando acerca del Sermón del Monte, él hablando acerca del carácter de los ciudadanos del reino de Dios, dice que estos son pobres en espíritu. Estos ciudadanos del reino son aquellos que lloran, son aquellos que son humildes, mansos y humildes. Son aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué pasó después que Jesús llegó a Israel de esta forma? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Y eso es lo que vamos a ver en el próximo segmento. Ahora, habiendo visto esto de la entrada de Jesús montado en un burrito en Jerusalén, ahora veamos cuál fue la reacción de este pueblo de Israel. Y la actitud de este pueblo fue una alabanza
por el rey. Es decir, que Israel, al ver a Jesús montado en un burrito, ellos comprendieron de que Jesús estaba públicamente declarando que Él era el Mesías. En otras palabras, Jesús, sin palabras y por lo que Él estaba haciendo, estaba como prácticamente diciendo: aquí estoy. Aquí está el Mesías que ustedes han estado esperando. Aquí estoy. Entonces, el pueblo comprendió eso de esa forma y comenzaron a alabar a Dios por traerles el rey que ellos habían esperado. Mira lo que dice. Vamos a leer Lucas 19, 37 al 40. Cuando ya se acercaban junto a la bajada del monte de los olivos, o sea, Jesús ya montado en el burrito, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él, dijo: Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Analicemos ahora entonces el contenido de la alabanza. Como habíamos establecido anteriormente, el pueblo entendió el mensaje de Jesús. El pueblo comprendió cuál era la intención de Jesús en ese momento cuando llegó montado en un pollino. Ellos comprendieron, sus mentes los llevó a Zacarías 9:9 de que su rey iba a venir montado en un pollino. Entonces, ellos al ver a Jesús comenzaron a gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mateo lo pone de esta forma: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta expresión Hosana quiere decir, en otras palabras, sálvanos, Señor, sálvanos. Ellos estaban dándole gracias a Dios de que les había enviado al Mesías, les había enviado ese libertador, ese Moisés que los iba a libertar a ellos. Y esta expresión de que habla de Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que Marcos dice, ¿no? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Era un salmo también, una profecía mesiánica también, un salmo mesiánico que dice de esta forma. Mira, el Salmos 118, 25 al 26. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Entonces, esta expresión de alabanza mesiánica en los salmos, el pueblo de Israel comenzó a decirlo cuando ellos vieron a Jesús montado en un burrito. Hosana, sálvenos, Señor. Gracias, en otras palabras, gracias por traernos al Mesías. Y comenzaron a adorar a Dios por eso. Entonces, ese fue el significado de esa alabanza, de ese Hosana o de ese bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban adorando porque habían comprendido de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era ese libertador. Y para añadir a esto, notemos la reacción de los fariseos. O sea, los fariseos comprendieron lo que Jesús estaba haciendo también. Y ellos, al ver que la multitud, ver que los discípulos de Jesús también estaban ellos cantando, adorando a Dios de esta manera, ellos para mantener la calma, para no dejar que esta idea de que Jesús era el Mesías se propagara, mira lo que ellos respondieron. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro,
reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Si tú has leído los evangelios, te darás cuenta de que a lo largo de su ministerio, el Señor Jesús muchas veces les dijo a las personas que no declararan públicamente quién Él era. En muchas ocasiones les dijo a la gente que Él sanaba o a la gente que Él estaba cercanos a Él, les dijo, por favor, no divulgues quién soy yo. Tenemos el caso de Pedro, cuando Pedro tuvo esta revelación de quién era Jesús. Jesús le dijo que no le dijera a nadie de quién Él era. Pero en este momento vemos que ahora el pueblo ya sabe quién es Jesús. El pueblo lo está clamando quién Él es. Ahora Él no les dice que se callen, no les dice que por favor no le digan a los demás quién es Él. No, porque ese era el motivo de Jesús al llegar a Jerusalén en ese momento, de desplegar públicamente quién Él era. Y es por eso que cuando los fariseos le dijeron, mándalos a callar, el Jesús les dijo, no, os digo que si estos callan, las piedras van a clamar. Así que esa fue la reacción del pueblo. El pueblo comprendió el mensaje, captó el mensaje de Jesús, pero hasta cierto punto. El pueblo captó el mensaje de Jesús hasta cierto punto, porque en el próximo segmento veremos de que ellos no lo comprendieron al 100%. Habiendo visto entonces acerca de la entrada del rey a Jerusalén por medio de un burrito o de un pollino, que simbolizaba así la entrada del Mesías a Jerusalén, y al ver la adoración a Dios por el rey, por el Mesías, ahora nos encontramos con una revolución, con un cambio que Jesús iba a efectuar dentro del sistema religioso, dentro del sistema del templo en Jerusalén. Pero antes de notar la revolución, este cambio en sí, quiero que notemos la causa de por qué tenía que haber este cambio. Y para esto quiero que analicemos el mismo capítulo de Lucas, verso 19, el versículo 41 al 46. Y dice así: Cuando se acercó Jesús al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras, estas expresiones de Jesús son fuertes porque, ¿sabes? Vemos en este momento a Jesús llorando. Y para tener esto en perspectiva en mente, Jesús había montado este burrito, había llegado a Jerusalén montado en este burrito. La gente le había gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, el pueblo había comprendido el mensaje de Jesús en ese momento, de que Él era el Mesías. Sin embargo, cuando el Señor llegó a la ciudad, Él lloró. Y te puedes preguntar, ¿pero por qué lloró? Si no, Señor, el pueblo te está aceptando, el pueblo te está diciendo
tú eres el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, el Señor sabía de que su pueblo no lo había comprendido, no había entendido al 100%. Comprendió de que Jesús se estaba declarando públicamente el Mesías, el Rey de ellos. Sin embargo, no comprendió al 100%, no comprendió el propósito por el cual Él había venido. Si te recuerdas que anteriormente yo te había dicho de que los judíos, al celebrar ellos la festividad de la Pascua, ellos celebraban esta fiesta con la esperanza de que llegara el Mesías, pero este Mesías que ellos esperaban era un personaje militar, era un personaje que iba a tomar las armas para liberarlos del yugo de Roma. Entonces, esta gente, al ver a Jesús como el Mesías, estas personas estaban alabando a Dios porque pensaban que Jesús iba a llegar con sus armas e iba a derrotar a Roma, iba a derrotar el sistema romano. Sin embargo, Jesús no venía con esa intención. Jesús venía para lidiar con otro problema mayor que Roma. Y ese problema mayor es el pecado. Es la esclavitud que trae el pecado en sí mismo. Ese era el problema. Ese era el objetivo de Jesús desde el principio. A venir al mundo para librarnos de la cautividad, para librarnos de la esclavitud, del yugo del pecado. Y esto fue lo que Israel, lo que Jerusalén en ese momento no comprendió. Y al no comprender eso, Jesús entonces lloró sobre ella y dijo, o sea, expresó estas palabras tan terribles, palabras tan fuerte: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora estás oculto a tus ojos. Y al final se expresa de esta forma: porque no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo es eso, ¿no? De que teniendo al Mesías que ellos anhelaban tanto, no lo comprendieron, no malinterpretaron, no comprendieron su mensaje, no comprendieron el por qué él había venido, que el problema mayor no era Roma, sino que era el pecado. Y este problema, esta causa, este problema del pecado, no solamente estaba dentro del pueblo, sino que también estaba aún en los líderes religiosos, en los líderes del templo. Y es por eso que Jesús tenía que hacer una revolución, tenía que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado hasta los líderes del templo. Y cuando los líderes son afectados, los líderes comienzan a desviar a los demás. Entonces, la revolución que Jesús venía a hacer era precisamente parar ese sistema. Y esto lo vemos de que este pecado llegó hasta los líderes dentro del templo. Lo vemos en los versos 45 al 46 del mismo Lucas 19. Y mira lo que dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús entró al templo y vio el sistema religioso cómo se estaba moviendo, además de que los puestos de venta que habían en el templo los propietarios eran los mismos sacerdotes, quienes eran dueños de estos puestos, y ver que dentro de este sistema religioso ahí se movía la injusticia, había una veneración, un sobreestimo sobre la veneración más que la justicia, lo que enfureció a Jesús.
Había esto de que vendían los animales a un precio mayor de lo que costaba. Al ver esto, Jesús, o sea, al ver cómo el pecado se había metido y cómo la gente estaba actuando aún dentro de la misma templo de Dios, aún mismo dentro de la casa de Dios. Por eso Jesús expresó: en mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y por qué se expresa así de cueva de ladrones? Porque mira, en aquel tiempo existían las cuevas. O sea, las cuevas abundaban bastantemente. Entonces los malhechores, los que cometían ciertos crímenes, ellos corrían a las cuevas para librarse de la justicia, por así decirlo, de la justicia del sistema de Roma o del sistema del templo. Entonces, lo que está diciendo, lo que Jesús está comparando a los líderes religiosos, a esos ladrones, a esos malhechores que corrían a las cuevas a refugiarse de la justicia, a refugiarse del sistema de justicia. Lo mismo, Jesús está comparando a estos ladrones con los líderes, porque los líderes religiosos estaban haciendo prácticamente lo mismo. Ellos robaban, cometían fechorías, cometían injusticias y venían a la casa de Dios a refugiarse. Entonces el templo para ellos era como un talismán, era como una filactería, no sé, algo que los protegía a ellos. Es como decir, ¿no? Es como decir, cometo esto malo, pero por el hecho de yo ir al templo, ahí me puedo refugiar de que Dios me va a guardar, de que Dios me va a liberar. Eso era lo que se estaba moviendo allí, y es por eso que Jesús dice: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y lo que Jesús está haciendo ahí es citar al profeta Isaías y al profeta Jeremías. Y miremos primeramente las palabras de Isaías en el Isaías 56 al 7. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora notemos, es que esa fue la primera parte que Jesús citó en Lucas. Y la segunda parte del cueva de ladrones lo citó de Jeremías. Y dice Jeremías 7, 8 al 11. He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y diréis: ¿ya estamos salvos?, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Esto era precisamente lo que la corrupción dentro del sistema religioso que estaba viendo, que sus mismos líderes estaban cometiendo fechorías, estaban cometiendo pecado, injusticias, etcétera, y venían al templo con esa intención de escudarse. El templo para ellos era como un escudo del cual ellos podían protegerse de la justicia divina. Y ellos pensaban de que por estar en el templo, ahora Dios les estaba aceptando, de que ahora nada les podía pasar. Y venían así, y así ministraban, y así obraban, y para supuestamente ayudar al pueblo. Entonces Jesús, al ver esto de que el templo ya no era visto como en sí la casa de Dios, sino que más bien como una cueva al cual podías refugiarte de tus fechorías.
ahora Jesús comienza a decirles esta revolución, este cambio, de que el hecho de que Él limpiara el templo, estaba Él simbolizando lo que el emperador Tito décadas después iba a venir a hacer, que era erradicar con el sistema del templo. Porque si te recuerdas que cuando Jesús lloró, en el verso 43 Él dijo: porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lo que estaba diciendo ahí, con esa profecía, y ahora con limpiar el templo, lo que Jesús estaba diciendo es que de hoy en adelante yo voy a parar este sistema del templo. Y ahora el templo, la casa de Dios ya no va a ser este lugar, sino que el templo voy a ser yo mismo. Yo voy a ser el templo ahora. Es por eso que cuando en Juan, él narra este mismo suceso de que Jesús limpia el templo, él dice de que los fariseos le preguntaron: ¿y con qué autoridad haces esto de limpiar el templo? Y de decir estas palabras de que la casa de Dios será llamada casa de oración, pero ahora era cueva de ladrones. Y los fariseos, al preguntarle a Jesús: ¿y tú con qué autoridad haces esto? Él le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a construir. Jesús, en ese momento, los fariseos, pensaron de que Jesús se refería al templo físico, al templo, pero Jesús se refería a su propio cuerpo. Entonces Jesús, lo que estaba diciendo ahí Jesús es decir: yo ahora vengo a ser el templo. La gente ahora ya no va a venir al templo a venir a sacrificar. El templo ya no van a venir aquí a buscar la expiación de sus pecados, el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a ser el templo. Yo voy a ser ahora la presencia de Dios, donde ahora a través de mí la gente va a poder ser salva. Ahora por medio de mí, donde la gente por medio de mí, sus pecados van a ser perdonados, sus pecados van a ser expiados por mí. Porque Él ahora venía a ser el templo. Y ese era el cambio, esa era la revolución que Jesús venía a hacer. Y es por eso que el sistema del templo fue quitado, fue eliminado décadas después por medio del emperador Tito, que vino y destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén. Y desde ese entonces los sacrificios no se han efectuado. Pero ahora Jesús murió y es ahora de así como nosotros, nuestros pecados pueden ser perdonados. Esa fue el mensaje, eso fue lo que ahora Jesús vino a erradicar, vino a cambiar ese sistema religioso. Ahora, antes de terminar, yo quisiera sacar algunas pequeñas aplicaciones. Y quiero que mientras las vayan diciendo, que pienses, medites. Y una de ellas es esto: ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Cómo estás comprendiendo a Jesús? ¿Estás comprendiendo a Jesús como esa persona quien simplemente te puede liberar de la situación que estés pasando en tu vida? Es decir, como estas personas, estos judíos, esperaban a un libertador militar que los iba a liberar del yugo romano. ¿Estás viendo a Jesús de esa manera? Como alguien que solamente puede ayudarte porque estás pasando por enfermedad y lo estás viendo como solamente tu sanador. O porque estamos pasando esta situación mundial y te estás acercando a Dios simplemente porque tienes miedo a lo que está pasando. Pero no te estás dando cuenta de que hay otro problema mayor que la enfermedad. Hay otro problema mayor que el problema que estamos pasando mundialmente. Y ese es el pecado.
¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Lo estás considerando como ese Mesías que vino con el objetivo de librarnos del pecado? ¿O lo estás viendo porque estás buscando algún beneficio que no es ese? Otro punto que quiero sacar o aplicación es de que tú te acercas al templo o a la iglesia, a un templo, con el objetivo de convertirlo, quizás no conscientemente, pero sí inconscientemente, lo estás convirtiendo en una cueva de ladrones. Que estás como estos fariseos, o estás como estos líderes religiosos de que ellos cometían sus fechorías, cometían sus crímenes, cometían sus pecados y venían al templo para escudarse de la justicia de Dios. ¿Estás haciendo tú eso cuando te acercas a un templo? Y quizás me digas, pero Jason, ahorita no nos estamos reuniendo en un templo. Y entonces, bueno, yo te podría decir entonces, pero medita un momento. Que cuando te reunías en un templo, ¿lo hacías de esa forma? ¿Será que acaso Dios está permitiendo de que nosotros no nos reunamos en un templo? Porque será que a lo mejor antes de eso estábamos viviendo de esa forma, estábamos considerando ese lugar, ese edificio, como una cueva de ladrones. Y en lugar de solucionar el problema por medio del arrepentimiento, solucionábamos el problema aparentemente simplemente con el hecho de ir a un templo. Si tus intenciones en estos dos puntos han sido esos, déjame decirte que no es tarde, que para eso Cristo vino a morir por los pecados. Él vino para que ahora nosotros podamos acercarnos a Él, al Padre, podamos acercarnos al Padre por medio de Él, por medio de su Hijo. Y ahora nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si mi intención al acercarme a Dios es para que Él simplemente me ayude con cierta situación y no estoy buscándolo con el objetivo correcto, que es el que Él me perdone mis pecados, ahora es el tiempo. Ahora la puerta está abierta. La oportunidad está allí. Para eso vino Jesús. Si tu intención al acercarte a un templo era para convertirla en una cueva de ladrones, si esa ha sido tu situación, ven nuevamente a Cristo. Él para eso vino a morir a este mundo. Para eso Él vino con esa intención. Así que estos son los puntos que quería tratar el día de hoy con esta inauguración de la Semana Santa. Así que en el próximo episodio vamos a estar ahora tratando acerca del día jueves, que se le considera, creo que es el día santo, el jueves santo, y que trata acerca de la última cena que Jesús compartió con sus discípulos antes de su muerte y de su resurrección. Así que si no te has suscrito al canal de YouTube, hazlo para que pues no te pierdas cuando suba yo esto. Como quiera lo voy a estar subiendo en las plataformas que lo he estado haciendo también en audio. Y pues así para que pues puedas estar pendiente de los próximos episodios. Así que sin más que decir, yo quiero agradecerte por el apoyo que nos has estado dando en estos programas. Te motivo de que pues puedas seguir siempre compartiéndolo para que pues otras personas puedan escucharlo y puedan de una forma pues escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues sin nada más que decir, yo me despido. Soy su anfitrión Jason Jackson y que el Señor les bendiga grandemente.